Es viernes y es momento de recibir al doctor Manuel Dafonte de Ancoseba a las 8:11. Manuel, bienvenido, buen día. Buenos días, encantado de estar acá con ustedes. Una linda mañana, hermosa mañana. Hermosísima mañana. Es así. Bueno, bienvenido. Bueno, como habíamos prometido, íbamos a atender la sugerencia de un oyente tal Nogueira, como habíamos dicho. Y escucha siempre el programa, ¿no? Escucha siempre. Sí, sí, Bien, y participa mucho. ¿Qué propuso? Que él me había enviado una noticia sobre un accidente en Ruta 1 de un auto que despista y choca contra un árbol y lamentablemente falleciendo una mujer de 35 años que era la conductora del vehículo. Entonces ese era un ejemplo que puede ser ilustrativo acerca de las causas o factores que terminan contribuyendo y participando en que se produzca el accidente, y las causas y factores que terminan provocando las consecuencias del accidente. O sea, no todo accidente necesariamente tiene que tener las mismas consecuencias, y ellas dependen de los factores intervinientes. Y para no hacer mucho misterio, en este caso las consecuencias del accidente están determinadas por la presencia de un obstáculo rígido al borde de la ruta, que es un árbol, que no debería estar allí, y de la estructura del vehículo, que es un vehículo con una seguridad básica o bastante elemental, y que de repente con otro vehículo con una mejor infraestructura, con una mejor estructura en su carrocería y con mayores elementos de seguridad, como airbags laterales, por ejemplo, y una estructura que resista impactos. Igual un árbol es un elemento demasiado rígido, ¿no? Un árbol es una prueba dura para cualquier auto. Es una prueba dura, y por eso no deberían estar al borde de la ruta. Por suerte, en algunas rutas que se han modificado, han retirado los árboles del borde de la ruta, como es en unos cuantos tramos de Ruta 1, en la Ruta 2, que están haciendo nueva y han hecho ahora, y han retirado muchos árboles, pues realmente uno de los elementos fundamentales para atenuar y evitar consecuencias graves de los accidentes es que la ruta en los bordes esté despejada. O sea, que el auto no termine frenando bruscamente y perdiendo toda su energía cinética de la velocidad que viene a cero de golpe, que eso provoca mucho más daño que si el auto puede ir atenuando la energía cinética, reduciéndola a poco y no impactando contra ningún objeto rígido. Lamentablemente en las rutas nuestras no hay un tratamiento rutinario y sistemático de los bordes, y hemos observado cantidad de veces, y lo hemos publicado en artículos en Ancoseb, está lleno de bordes riesgosos y peligrosos al borde de la ruta. Entonces se colocan columnas para colocar cartelería de avisos rígida de metal o de hormigón. El cartel mismo es rígido porque es de metal, es una chapa bastante gruesa para que no se pique rápido. Sí, pero lo peor son porque el cartel choca contra una superficie amplia. Pero lo peor es chocar contra una superficie estrecha, angota. Sí, ojo, un cartel de triangular o de esos de se da el paso, que no en ruta no dice el paso, pero a veces hay avisos de determinadas señales que son así, que le pegues a la columna y que no se te meta para adentro. No, el problema es la columna, sobre todo. Sí, pero la columna impacta y el otro... Pues además son de hormigón armado, son de 15 por 15 o 10 por 10, y las columnas de alumbrado, los árboles, ¿verdad? Entonces, hay otro factor más que ha provocado también algún accidente mortal, que son los pasacunetas. O sea, cuando hay cuneta que le ponen un caño para que el agua pase por abajo, lo rellenan para que pase el auto, entonces le ponen unos rebordes de hormigón armado, ¿verdad? Con hierro, que termina siendo una pared de hormigón contra los autos que se salen de la ruta, terminan impactando. En España le ponen unos protectores a esos pasacunetas, que son unas rejas metálicas, que desliza el golpe, que evita que choques contra esa pared frontal. O sea, coloca el piso a nivel del pasacuneta, y entonces tú no pasas por arriba de esa malla metálica, ¿verdad? Pero no te chocas de frente. Cuando el auto se va a la cuneta, no se choca de frente contra una pared. En Ruta 2 hubo un accidente que murieron dos jóvenes, que posiblemente fueran a una velocidad no baja, pero no lo sabemos. Tenían un auto que no era seguro también, que no era un auto de muy buena seguridad, y terminaron impactando contra uno de esos pasacunetas y murieron. Increíble. Está la falta de cultura, y Jorge lo ha hablado muchísimas veces, de cultura de la seguridad vial que había en la década de 60 y el 70, que todo esto que estás contando me hizo recordar el padre de un compañero de liceo,
un famoso carpintero y mueblero de Rocha, Olivera de apellido, yendo hacia La Paloma, entre Rocha y La Paloma, a los 6-7 kilómetros de Rocha, en una curva muy prolongada, que es segura porque es larguísima, es como de 1 kilómetro, muy abierta, que tiene mucha visibilidad, se sale de la ruta y pega contra un rodillo de hormigón de una aplanadora que había quedado ahí. Y ahora que vos estabas diciendo esto, pegó si no hubiera estado eso, entraba a campo traviesas, pero sí, en algún momento iba a parar porque además no había ningún accidente geográfico. Y ahora que estabas hablando, me estoy acordando que después de la muerte de, creo que era Rubén Olivera que se llamaba, esto hace 40 años, ese rodillo siguió 20 años más ahí. No vino un camión de la Intendencia, una grúa de la Intendencia a sacarlo y pedirle al dueño del campo, ¿te lo puedo meter 20 metros más adentro del campo o llevárselo a algún lado? Lo vi durante 20 o 30 años ahí, lo vimos durante 20, cuando en realidad había que sacarlo junto con el auto al otro día. Claro. Y es muy peligroso todos esos postes de más que los ponen al borde de la ruta, porque ni siquiera alejados de la banquina, que matan muchos motociclistas. El motociclista que derrapa, impacta contra una columna, que es peor todavía. Es mucho peor, porque o la cabeza o el tórax, no es la un pierna, impacto. ¿sí? Y está lleno. Yo ahora en el relevamiento que hice la ruta interbalnearia, saqué algunas fotos donde hay un festival de columnas en cruces, al lado de los cruces. Hay 10, 12 columnas puestas al borde, o sea, si no le pega a una, le pega a otra. Es como, a ver, ¿quién le pega? Como quien tira los bolos en el bowling, digo. Sí, es el famoso chiste de humor negro de los ciclistas, ¿no? Ojo los postes, ¿no? ¿Qué postes? Sí, se los comieron todos. Pero es así, y no hay ninguna directiva que priorice o que atienda ese tipo de situaciones. Y si no hubiera estado el árbol ahí, de repente, esta mujer no hubiera fallecido. Daba contra el alambre y no pasaba más nada. Claro. Entonces, bueno, y lo otro, el factor que contribuye... Cuando éramos niños decíamos qué linda esa ruta con árboles a los costados. Ah, sí, claro. Pero bueno, es lo que te después nos damos cuenta de que es muy peligroso. Y además, retirar los obstáculos del borde de la ruta es una medida que rinde mucho económicamente. Porque es fácil de hacer, tiene bajo costo y da resultados inmediatos y muy buenos, porque reduce en gran porcentaje los accidentes que ocurren, o sobre todo las consecuencias graves. Me dijeron el otro día del Ministerio en Conciencia Vial que ya definitivamente solo vienen columnas de aluminio. Bueno, menos mal. Que no... Para la cartelería de 60, 90... de luminarias. Ah, mirá qué bueno. Que ya eliminaron... ¿Cómo era antes? Bueno, ¿se acuerdan antes habría que en las calles de la ciudad cuando había columnas, ¿se acuerdan? Habría que cambiar, hacer un plan de recambio de todas las que hay y reposicionarlas con determinados criterios. Porque hemos visto la interbalnearia para que hemos visto arreglos nuevos y demás donde los han llenado de columnas de hormigón, y a veces ponen para delimitar unos toquitos de hormigón que no son altos, son de medio metro, no sé, y llenan de esos para delimitar espacios. En la ruta 10 en Solís, por ejemplo, hicieron hace poco una delimitación de una parada de ómnibus, de una cuneta, además la llenaron que si viene alguien derrapa se sale para salvar a la gente que está en la parada. Bueno, supongo, que sería para eso, pero hay que salvarla con elementos que no dañen al otro. Sí, capaz que hay que separar más la parada, hacer una salida para que el ómnibus llegue hasta la parada y vuelva. Y hay muchas veredas acá en Montevideo que tienen o rieles de hierro o hay una descoordinación grande entre todos los actores de lo que... Cuando vos haces una ruta debería haber una coordinación importante de todo, desde la seguridad vial, la cartelería, el ministerio que quiere hacer la ruta, es decir... No da la impresión de que exista eso. Incluso la obra posterior que hay que hacer, porque a veces hacen rutas y tienen mal la canalización del agua, es decir, no calculan que hay momentos donde cuando llueve el agua va a llegar. Entonces, bueno, es el típico ejemplo de los trenes a los ingleses no se les inundaba nunca. Y acá lo ponen a altura que dicen, pero esto se inundaba antes, le hacen de vuelta la ruta a la misma altura, alguna vez se le va a inundar de vuelta. Creo que eso se ha logrado con lo que yo llamo la mano, que es la 1, la 2, la 3, la 5, la 8 y la 9. Esta es una mano de 6 dedos, disculpen. Pero las principales no se cortan. Hay gente que tiene dedos supernumerados. Esas rutas, por lo general, es muy difícil que el agua las corte. O sea, pero las otras, las más chicas... Ahí se logró. Sí. Me parece que ahí se logró. Sí, pues son puentes sobrelevados. Pero ¿cuántos años hace que sacaron las curvas antes de los puentes, al hacerlos sobrelevados, digo... Claro, pero ¿cuántos años venimos diciendo de las mismas rutas que se cortan todas las veces cada vez que llueve? Sí, bueno, porque ahí hay que... Son siempre las mismas, eso es cierto. Son rutas secundarias.
secundarias se cortan siempre también. Eso requiere inversión de... Pero a veces invierten en reacondicionarla, pero no en cambiarla. Pero que dice bueno, Jorge, eso ¿verdad? fue lo que criticamos en la charla anterior, que invirtieron en reacondicionar 2 rutas y dejaron estructuras de cruce con diseños viales muy riesgosos, que era la que estaban antes, y podían haber aprovechado y modificarlas gastando exactamente lo mismo. Simplemente hacerlo mejor y ahorrar dinero, porque vas a evitar un montón de... Bueno, quedó contestada su pregunta, Nogueira. Sí, totalmente. No, pero lo que se trataba era de esto, que él como, él es el doctor Manuel Lafonte, didácticamente explica por qué lo que puede ser lindo puede ser una muerte anunciada. Claro. Y después lo que no hablamos fue de los factores que determinan el accidente o el siniestro. Porque ahí, bueno, era un día lluvioso, entonces evidentemente hay más inestabilidad al desplazarse en la ruta, hay más riesgo de que se produzca un fenómeno que se llama aquaplaning, que es cuando el agua que hay en la ruta separa el contacto, ¿verdad? Hace que pierda el contacto de las cubiertas. Sí, el rozamiento es mínimo. Claro, el rozamiento no es se mínimo, agarra el piso. Y el auto muchas veces pierde flota totalmente. Claro, flota totalmente. Entonces, ahí cuando uno atiende a los comentarios que hace la gente sobre el accidente, más siempre aparecen varios que dicen, la culpa del conductor porque venía una velocidad imprudente, porque no bajó la velocidad, porque... No solo. Porque ahí también interviene el factor del vehículo, porque este vehículo en que se desplazaba esta mujer está evaluado, primero, ya dijimos, estructuralmente es de seguridad media o baja, ¿sí? Y además es un vehículo muy chico, de diseño para uso urbano, y nadie le advierte a la gente que es muy inestable o muy riesgoso para usarlo en ruta. No está diseñado para eso. Es más, este vehículo fue probado y evaluado en autoblog.ar, en la página Autoblog Argentina, salieron a probarlo, y bueno, alababan sus virtudes para uso urbano, porque era chiquito, maniobrable, fácil de estacionar, pero puede decir que tenía unos frenos horribles, que tenía muy mala estabilidad, que en ruta es muy alto y muy angosto y rápidamente se pierde el control. No tiene control de estabilidad, evidentemente, porque acá no se equipan de serie. Bueno, es lo que decía yo en el bloque anterior, que si tenés ese auto no podés ir a 140 en la ruta. Ni a 100. Tenés que saber que va a ser un auto... Ni a velocidad permitida. Claro, tenés que saber que es un auto que no podés ir a la velocidad y esta persona que lo probó y lo examinó en Autoblog decía que era un auto que no era indicado para hacer ruta, o sea que era muy riesgoso y peligroso utilizarlo en ruta. Y evidentemente con un día que llovió y demás, tal cual. Pero ayer hice ruta 1 y hay todavía una parte que es con el acanalado, viste, el rrrr, sí, que era porque le erraron, le hicieron para nieve. ¿Sabía que habían hecho esa con una máquina que es para hacer nieve? Me lo explicaron a mí en conciencia de vida. ¿Cómo es? Sí, ese trrr, viste que suena en ruta 1. Sí, cuando hicieron la ruta habían traído que eran despertadores. Sí, no, habían traído una máquina que era, eso se hace para ruta de nieve. Me lo dijo un ingeniero eso. Lo que pasa es que quedó hace años, le erraron hace años, quedó así. Pero capaz que vive ahí Blanca, ahí cerca. Claro, Blanca Nieves de Nito. Y después el tema que hay es que el aquaplaning, no hay una velocidad que se pueda determinar, no hay una ecuación que pueda determinar y prever, dice, bueno, yo para no hacer aquaplaning tengo que ir hasta 60, 40 tenés, depende de qué estado esté la rueda, del auto, de cómo es la rueda, de cómo auto es el inflado, del auto, de cuándo el auto se desestabiliza o no, de la presión de los neumáticos, de la cantidad de agua que haya, del nivel de rugosidad o desgaste del pavimento que hay, del ancho de la ruta y de cómo desagua el agua, si la ruta desagua bien o no. Si es más ancha le cuesta además a la distancia no sabes si hay 1 centímetro de agua o 2 centímetros. No se puede ver. Puedes saber. Entonces no hay una forma. O sea, acá siempre la gente, yo creo que tiende a buscar un culpable. O sea, estamos como en la Edad Media cuando venía la peste, afectaba a una ciudad, entonces, ¿quién fue? La bruja del pueblo. A ver, ¿dónde está? ¿Quién fue el culpable? Lo ponemos en la hoguera y estamos todos tranquilos, porque ya ninguno de nosotros fuimos culpables, ya fue el otro, y ya vamos a solucionar el problema. Y así, las Naciones Unidas lo ha establecido expresamente, cuando estableció el diseño de acción por la seguridad vial, que buscando culpables no se solucionan los problemas. Pues ya vimos que este simple accidente, que tuvo una consecuencia muy grave, tiene múltiples factores intervinientes que hay que considerar y que hay que corregir si queremos que no se vuelvan a repetir. Porque si solo buscamos el culpable en la conductora que falleció, y que además no sabemos, porque cuando tú lees la noticia o el parte de policía caminera,
Dice, por causas que se investigarán, ¿no? Y después no se sabe más ¿Quién nada. investiga? Si no haces un ¿Cuál seguimiento. es el análisis de todos estos factores que Sí. estamos mencionando? Ahí deberían ser las compañías de seguros las que seguirían la investigación hasta el final, pero no En sé. caso de Claro. muertos, Policía Técnica hace investigación, ¿no? En Algo algún hace. caso. En alguno, bueno, Pero en la mayoría de las cosas que yo leo, que Lo que dicen, pasa es que por si no- causas que se investigarán, no el se problema sabe es por que qué. si se muere el pseudo culpable, se hace cancelo la investigación, porque como es una investigación judicial, dicen, si se murió el culpable, ahí va. no Eso- sigamos porque no lo vamos a judicializar, a los muertos no se los judicializa en el Seguro. Uruguay. Pero Esa es a la diferencia de diferencia. los aviones que se investiga, Igual se investiga todo. Esa es la meses diferencia y años. entre la industria aeronáutica, la industria ferroviaria y la industria de transporte marítimo, que no esperan a que haya un evento judicial para investigar las causas. el famoso caso del río Hudson, cuando aquel piloto bajó, ¿quién la hizo? Tom Hanks, la película. Sí. El tipo pasó por unos juicios internos de la compañía de aviación, que pasó de héroe popular a... No, porque a la duda claro, estaba pero en la- si le daba o no le daba el tiempo de Sí, volver para al llegar a aeropuerto. uno de Pero los la- aeropuertos. Después terminó dándole la razón. Y además lo que lo juzgaban era increíble, porque esto pasó realmente. Algunos dicen que no habían estado, no eran pilotos algunos. Yo nunca, no eran pilotos. Pero había digamos- uno de los que estaba, de los capos máximos, yo no me acuerdo bien de la película, pero decía, cuando escuchó la grabación de la cabina, dice, nunca había escuchado una grabación así, entonces... Ah, no, lo que pasa es que la prueba que le hacen a él, al piloto, es que pusieron en los simuladores a pilotos, entonces A otros se le pilotos, rompían los motores y automáticamente decidían ir al aeropuerto. Pero cuando le dieron 10 segundos o 15 segundos para que reflexionara lo que estaba pasando, ninguno llegaba al aeropuerto. Y no era una reacción espontánea a decir, porque los pilotos se subían al simulador, ya sabían que se les iba a quedar Claro. los dos motores rotos. Entonces Ya estaban está. esperando que se les rompieran los motores, Estaban en una pieza, además. iban al aeropuerto y llegaban justito. Y después cuando le dijeron, no, pero esto no, sino decirle al piloto que empieza a tomar decisiones a partir de los 15, 20 segundos, que es lo que demoramos nosotros en decir, ¿qué pasó? No sé, toma el volante vos, porque además estaba justo piloteando el copiloto. Claro, hacer el diagnóstico que pasa. Entonces, te lleva un esos proceso. 15 segundos la decisión fue correcta. Todos Llegaba el dijeron- Hudson, no se daba contra un avión, contra un edificio. Y todos hubieran hecho lo mismo que hizo él. O por lo menos... O se caían, Claro, iban al pero aeropuerto. lo que yo quiero señalar es que hay una diferencia fundamental, o sea, la investigación en la aeronáutica y las otras ramas que dijimos, que no ocurre en la parte de la parte automotriz, ¿no? O sea, lo que ocurre en las vías, con los autos, con los vehículos, no se hace, es que no se va a un evento judicial para investigar. Se investigan todos los accidentes grandes o notorios por un comité que no tiene función sancionatoria, sino que establece recomendaciones. O sea, analiza todas las causas posibles intervinientes, como analizamos acá, de causas del accidente y los que determinan las consecuencias del accidente, y establece recomendaciones por cada una de las áreas de qué debería modificarse o qué se podría modificar para que no se reitere en el futuro el mismo accidente. Y eso no es judicial. Es simplemente un comité que establece recomendaciones, analiza y establece recomendaciones. Y así es que la aviación ha avanzado, porque después es muy difícil desobedecer o no atender esas recomendaciones. Pues si le dice al Ministerio de Transporte, usted debe retirar, ¿no?, los obstáculos que hay alrededor de la vía, porque si no es responsable de los futuros accidentes con consecuencias mortales, para la autoridad va a ser difícil no atender esa recomendación. En cambio ahora, como no se establece nada, y de este accidente nadie estableció nada, Sí, nadie... Sí, son muy pocos los episodios de avión en donde no llegan a la conclusión de lo que pasó. Establecen Les pasa también. Sí, pero veo bastante claro, seguidores, pero les pasa. establecen un árbol de ¿Cuántos de miles de aviones elementos. hay en vuelo en este momento? Claro, Y pero no pasa absolutamente nada. ha mejorado notoriamente, No, es y impresionante. en base a ese tipo de trabajo, Es que no se impresionante. hace en la parte de desplazamiento terrestre en automóvil. Hablando ya para cerrar, estamos con el doctor Manuel Dafonte. Para los que les gusta el tema de la aviación, ayer me mandaba Fernando, un piloto retirado con varios miles de horas al frente de aviones de deporte, el vuelo más largo de la historia, 20 horas, 15 usos horarios y cobayas humanas. Son 19 horas de vuelo sin escalas, de Singapur a Nueva York. Ese es el tiempo necesario para cubrir el que hasta ahora es el trayecto aéreo más largo, sin escalas, de un avión comercial de pasajeros. Una ruta que se inauguró el año pasado y que, bueno, pronto perderá ese récord. Este viernes va a despegar, ya debe haber despegado un avión de Nueva York, con destino a Sydney, que llegará a la ciudad australiana el domingo sin hacer paradas. Mira, debe ser un Airbus 380, debe ser una mega mole. Esto es Qantas Airways,
Es un 7879 Dreamliner. Es el más grande de Boeing en este momento. Sí, por lo menos, no sé si es el más grande, creo que es más chico del 777. Bueno, y 7879 Dreamliner, que recorrerá algo más de 16.000 kilómetros y 15 usos horarios en aproximadamente 20 horas. Y va a ser un laboratorio, ¿no? Entre los tripulantes habrá científicos, investigadores y médicos que van a valorar el comportamiento de la tripulación y de los pasajeros, y se estima, esto me decía este amigo piloto, que deben ser por lo menos 2 o 3 tripulaciones para no poner en riesgo semejante... Sí. No, y además espero que le hayan sacado asientos. Yo viajé en un 787. Mire la letrita, por eso tenía esa dificultad. Y clarita. Yo viajé en un 787 desde Santiago hasta Nueva York. Mamita querida. ¿Qué pasó? No. Que se ve acalambrado hasta el dedo gordo. Ah, bueno, obvio, sí. Yo viajé en pasajero pobre. Nuevo, menos ya no es clase turista, viste, que ya no es clase turista, se llama pasajero pobre ahora. No sé, pero cuanto más nuevo es el avión, menos espacio tiene. Qué disparate. Es como una nave espacial, Es así. Es como la nave de Star Trek. Unos diseños internos espectaculares, unas luces. El avión está espectacular. Fue un avión bastante demorado en poner en servicio también. Le tuvieron que corregir bastante defectos, pero ha funcionado muy bien. Está en mega fábricas en Nat Geo está ese avión. Y ahí está ese otro avión que está en tierra, ¿no? Que son como 70 y pico, 80 aviones que está en tierra por seguridad. No me acuerdo el modelo ahora, que lo han bajado. Y habían bajado el 737. Pero eso ocurre en la aviación. Eso no ocurre en... Por eso mismo te traía el ejemplo. Exactamente. En la aviación detectan un problema importante, dejan de circular, lo sacan de circulación. Ahora increíblemente eso funciona muy bien. Y a veces cuando uno ve programas de aviación, hay errores que le costaron la vida a miles de personas, porque se cayeron 2 o 3 aviones. Por ejemplo, los DC-10 era una compuerta de equipaje que había que pasarle una palanquita y la pasaban mal, estaba mal indicado, y después explotaba, había descompresión explosiva, se le cortaban las líneas hidráulicas al avión y se caían, pero por una puertita de 1,5 metros por 1,5 metros. Claro, a 10.000 metros de altura. Lo que se habla acá, sobre todo en la columna del doctor Dafonte, son artículos que ya están publicados o van a ser publicados en ancosed.org. Dice que tenés que con S y con B corta. También tenemos publicaciones en Facebook sobre noticias y temas de seguridad vial. Acá hay uno que dice que tenés que venir con temas de ciudad, no rutas, que está siempre con temas de rutas, que te vengas a la ciudad. Bueno, es verdad, ciudad tenemos agendado varios temas y capítulos. Muy bien, pedimos por eso entonces. Están reclamando temas de ciudad. Sí, tranquilamente. Gracias, Manuel. Gracias a ustedes. Poder Ciudadano Radio. Periodismo responsable, pero no acartonado.